Con, bueno, cualquier cosa que llame. Muchas gracias. Bueno. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar entonces la clase sobre periodicidad química, es decir, hoy vamos a estudiar algunas propiedades que dentro de la tabla periódica varían en forma regular. Vamos a ver qué propiedades son y justamente por qué varían de esa forma, ¿sí? Veamos a ver acá. Los objetivos son poder justamente interpretar la clasificación de los elementos y las propiedades periódicas, utilizar la tabla, valorarla como un instrumento que tiene gran cantidad de información, y luego están los contenidos. Fíjense que yo se los coloco allí porque ustedes los tienen en el programa de la materia. Entonces, desde ya acostúmbrense, cuando ustedes estudien, ir controlando que estén todos los temas, para cuando les toque el final, ya manejen el programa y digan, yo todos estos temas de la unidad 3 los vi, los tengo en tal material, con tal práctico. ¿Estamos? Bueno. Los elementos, a ver si podemos sacar esto de acá. Bueno, clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos dentro de la tabla periódica se pueden clasificar teniendo en cuenta tres aspectos. La configuración electrónica, teniendo en cuenta las propiedades, y la abundancia en la materia vegetal seca. Este último punto lo vemos porque es muy importante para las carreras de agronomía y biología. Entonces, tres criterios que vamos a aplicar en la clasificación de los elementos químicos: configuración electrónica, propiedades y abundancia en la materia vegetal seca. Les pido disculpas, porque realmente estas cosas no tenemos por qué soportarlas. Les decía entonces, de acuerdo a la configuración electrónica, ¿qué es lo que tenemos? Se los puede clasificar a los elementos como gases nobles, elementos representativos, de transición y de transición interna. ¿Qué es lo que tenemos? Ustedes en la tabla periódica tienen la ubicación de los elementos. Fíjense dónde están los representativos, que son los que están en azul y para el otro lado en amarillo. Los de transición están en rojo y los de transición interna abajo en color verde. La última columna de la tabla periódica, que ustedes ahí en la figura no la están viendo, pero es donde está el helio, el xenón, esos son los gases nobles, ¿sí? Importante poder ubicar, cuando miren la tabla periódica, la ubicación de estos elementos representativos de transición y transición interna. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Estos son los gases nobles. Bien, en el caso de los gases nobles, fíjense que son la última columna. Y en los gases nobles están los elementos que cuando ustedes escriben la configuración, todos los electrones están apareados. Existen como especies monoatómicas. Cuando ustedes después en algún momento tengan que estudiar el práctico referido a gases, acuérdense que son los de gases nobles, los del último grupo, los que se presentan como moléculas monoatómicas. Ese es un dato importante. Y el otro punto es que pertenecen al grupo 18.
es decir, el último grupo en la tabla periódica. Entonces, repasando, tenemos un primer grupo, gases nobles. Cuando escribo la configuración de los gases nobles, tienen todos los electrones apareados, ¿sí? Y como gases se van a encontrar siempre como especies monoatómicas. ¿Por qué se llaman gases nobles o inertes? Porque justamente son inertes, no reaccionan con otros elementos al combinarse. Esa es una particularidad y de ahí deriva el nombre de inertes. Estos otros son los elementos representativos. A ver. Los representativos, entonces, son aquellos elementos que tienen su electrón diferenciador en orbitales del tipo S o P. Entonces, cuando ustedes tienen que escribir una configuración electrónica y el electrón diferenciador se ubica en un orbital del tipo S, fíjense que estaría en el grupo 1 o 2, o en el otro sector donde estaría en un orbital del tipo P. Entonces, ven, están en la parte que está marcada en amarillo. ¿Lo distinguen ahí? Entonces, esos elementos son los representativos. Lógicamente pertenecen a los bloques S y P y observen que son los dos primeros grupos y los últimos antes del grupo 18. Todos esos elementos, el electrón diferenciador está en un orbital del tipo S o del tipo P. Los elementos de transición, fíjense, son los que están ubicados en el D, en el sector D, tienen el electrón diferenciador en un orbital del tipo D y lógicamente pertenecen al bloque D. Son los que están ubicados en un color en un naranja claro. Y los de transición interna son aquellos cuyo electrón diferenciador está ubicado en un orbital del tipo F y pertenecen lógicamente al bloque F. ¿Está entendido esto? Entonces, cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, ubíquenlo al calcio. ¿Lo tienen ubicado al calcio? Bueno, el electrón diferenciador del calcio en un orbital ¿de qué tipo se encuentra? S, por la ubicación. ¿Y en qué es un elemento representativo de transición o de transición interna? Representativo. Por ejemplo, vamos a otro. Supongamos el aluminio. ¿Lo tienen ubicado? Bueno, representativo de transición o transición interna o gas noble. Bien, el último electrón, el electrón diferenciador, se encuentra en un orbital del tipo P. Muy bien. Si, por ejemplo, viéramos el cromo, ¿cómo lo ubican en la tabla periódica? ¿Qué tipo de elemento es? De transición. Y el electrón diferenciador se ubica en un orbital del tipo D. Por ejemplo, el C, ¿qué puede ser? A ver, ¿quién nombra un ejemplo de un elemento que sea de transición interna? Por ejemplo, pueden ser, fíjense que son todos esos que tienen ubicados. Supongamos, a ver, el cerio. El electrón diferenciador está ubicado en un orbital del tipo F. ¿Está claro? Es simplemente ver, según la ubicación en la tabla, qué tipo de elemento es, de acuerdo a su configuración electrónica, y poder ubicarlo en los distintos bloques que se aprecian en la tabla periódica. ¿Está claro eso? Bueno, es simplemente interpretación de la tabla. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a las propiedades. ¿Sí?
Miren bien, la gran mayoría en la tabla periódica, que son los que aparecen en esta figura de verde, son los metales. Son la mayoría en la tabla periódica. No en la naturaleza, en la tabla periódica sí son la mayoría. Observen, allá están indicados, vamos a ver si puedo correr esto. Fíjense, ahí tenemos aquel sector para que puedan mirar. Están en color celeste los metaloides. Registren bien cuáles son los metaloides. Y después tienen allá en amarillo los no metales. ¿Está claro? Entonces, diferencien bien. Metales, no metales y entre medio los metaloides. ¿Está claro? Entonces, esta clasificación de los elementos es teniendo en cuenta sus propiedades. Bueno, de acuerdo a las propiedades les decía, los metales son abundantes, son numerosos en la tabla periódica. En la naturaleza no. Muchos de ellos son más bien escasos, pero ¿qué cualidades, qué propiedades tienen los metales? Tienen brillo metálico precisamente, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, son dúctiles, es decir, que permiten ser utilizados en la formación de alambres, o bien también se dice que son maleables porque permiten construir láminas. En cambio, los no metales a temperatura ambiente pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Se diferencian porque no tienen brillo metálico, lógicamente, y son malos conductores del calor y de la electricidad. Tenemos otro grupo, los metaloides. Los metaloides tienen un comportamiento particular y, por ejemplo, son semiconductores del calor y de la electricidad. Fíjense, allí está el silicio que se utiliza en hacer todo tipo de dispositivos electrónicos, utilizan el silicio porque tiene esta particularidad de que bajo ciertas condiciones actúa como un buen conductor y en otros casos no. Tenemos ahora la clasificación de acuerdo a la abundancia en la materia seca. Fíjense que vamos a identificar dos grupos. Esa es la información que me interesa que les quede clara. De acuerdo a la abundancia en la materia seca, tenemos, por ejemplo, los macronutrientes y los micronutrientes. Macronutrientes son aquellos que tienen una abundancia mayor del 0,1%. Es decir, que se encuentran en la materia seca, en la materia vegetal seca, en una cantidad mayor al 0,1%. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los macronutrientes? El hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el magnesio, el potasio, el calcio, el fósforo y el azufre. Eso es importante que ustedes registren cuáles son los macronutrientes. Entonces, así, por ejemplo, nosotros vamos a poder hacer, supongamos, un ejercicio como este. Identifique cuáles son los macronutrientes que se encuentran entre los elementos representativos del bloque S. Miren en la tabla.
cuáles son los elementos representativos, o mejor dicho, cuáles son los macronutrientes que se encuentran en el bloque de los elementos representativos en el bloque S. ¿Cuáles son? ¿Cuál está? El hidrógeno, ¿qué más? El magnesio, el potasio, el calcio, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo vamos a hacer los ejercicios? A ver, de todos ellos, ¿alguno es un no metal? El hidrógeno. Bien. De todos ellos, aplicando lo que vimos la clase pasada, ¿cuál de todos tiene mayor cantidad de protones? El calcio. ¿Y cuántos protones tiene? Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo uno, analizando la tabla, puede sacar mucha información? A ver, el electrón diferenciador del sodio se encuentra en un orbital del tipo S. ¿Se ubican cómo vamos a trabajar? Podríamos decir, así que el sodio, podríamos, supongamos, decir, ¿es metal, no metal o metaloide? Metal. ¿Se dan cuenta que estamos interpretando la tabla simplemente? O, por ejemplo, decir, a ver, en el mismo grupo donde se encuentra el carbono, ¿hay otro elemento que sea macronutriente? ¿Dónde está el carbono? En el mismo grupo donde está el carbono. ¿Hay otro macronutriente? En el mismo grupo. No, en el mismo grupo no. Ahora, el carbono, ¿en qué bloque de la tabla periódica se ubica? P. ¿Es representativo de transición o transición interna? Representativo. ¿Metal, no metal o metaloide? No metal. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos entonces a ver y registren bien cuáles son los macronutrientes. Tienen ahí los micronutrientes, fíjense, el boro, el cloro, el hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno. Todos estos son micronutrientes, que significa que la abundancia es menor del 0,01% de la materia seca. Un dato que me gustaría siempre que tengan muy claro es que esta información la vamos a necesitar mucho, porque ustedes cuando analicen un elemento, apliquen el análisis de un elemento observando la tabla periódica, van a tener que, por ejemplo, decir, supongamos, un ejercicio sería, identifique los elementos de transición que se encuentren dentro de los micronutrientes. ¿Cuáles son los elementos de transición? Dentro de los micronutrientes, ¿cuáles son? Microelementos de transición. Hierro, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el zinc, ¿sí? Observen la ubicación de esos elementos en la tabla periódica. Simplemente se contesta mirando la tabla periódica. Vamos a ver, esos elementos de transición que acabamos de nombrar, ¿son metales, no metales o metaloides? Son metales. Fíjense la ubicación de cada uno de ellos, son metales. ¿Está entendido esto? Lo que me interesa acá es que ustedes se den cuenta que cuando analizan un elemento tienen que aplicar los 3 criterios.
las propiedades, las características de la configuración y la abundancia en la materia seca. Bueno, ahora pasamos a las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son las que nos permiten observar cómo ciertas cualidades varían de forma sistemática a lo largo de todo el análisis en la tabla. Esas propiedades que vamos a ver son 4: el radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el carácter metálico. Esas son las 4 propiedades que vamos a analizar. Vamos a empezar a considerar cada una de ellas. El radioatómico. Miren, ustedes observen esa figura. A ver acá. Ahí está. Observen esto. ¿Cuál es la definición de radioatómico? Es la media de la distancia entre los núcleos de 2 átomos adyacentes de un mismo elemento. Fíjense, acá tienen, a ver si lo podemos ver. Este sería un átomo y este el otro. Entre los 2 núcleos, ahí se marca la distancia. ¿Sí? Entonces, es la media de la distancia entre los 2 núcleos de átomos adyacentes de un mismo elemento. Por eso el radioatómico acá está expresado como la distancia sobre 2. Recuerden entonces, radioatómico es la media de la distancia entre los núcleos de 2 átomos adyacentes de un mismo elemento, es decir, 2 átomos que se encuentran cercanos uno al otro. ¿Está claro el concepto? Entonces, es el concepto que vamos a manejar del radioatómico. ¿Está? Bueno, ahora lo más interesante es poder ver cómo varía este radioatómico en la tabla periódica. Vamos a analizar cómo varía en un grupo y cómo varía en un periodo. Permítanme acomodar estas cosas que tengo acá para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Sí? Miren ahí. Observen las figuras que tienen de la tabla periódica. Si ustedes analizan cada uno de los grupos, ahí están representados los elementos y se muestra con una figura como para que se den una idea de qué es lo que pasa con el radioatómico. Si ustedes miran a lo largo de los grupos, van a ver que en la medida en que tomamos un mismo grupo y vamos analizándolo, haciendo el descenso en los periodos, ¿qué van observando? ¿Qué pasa con los radios? Aumentan. Fíjense allá, hay 2 ejemplos. Por ejemplo, litio, sodio y potasio. Están en un costado para que ustedes lo puedan ver más claro cómo el radio aumenta. En el otro caso, fíjense, tengo donde están en un mismo grupo, flúor, cloro, bromo y yodo, también lo tienen en un mismo grupo. Fíjense cómo a medida que aumenta el periodo, el radio aumenta. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación? Observen que nosotros, a medida que consideramos, acuérdense, el periodo nos está indicando la cantidad de niveles electrónicos. Entonces, si por ejemplo, un elemento como el potasio está en el periodo 4, ¿cuántos niveles electrónicos tiene? 4. El sodio está en el periodo 3. ¿Cuántos niveles electrónicos tiene? 3. Y el litio, que está en el periodo 2, ¿cuántos niveles electrónicos tiene? 2. Entonces, el criterio para poder analizar y para poder justificar el por qué ocurre esta variación, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de niveles de energía. Entonces, en la medida en que aumenta
el número de niveles de energía, la interacción entre el núcleo y el átomo más externo es menor. Por eso el radio del átomo es más grande. ¿Lo entienden? ¿Sí? Si yo analizo el litio, está el núcleo y el electrón más externo se encuentra a 2 niveles de energía. En cambio, si lo considero al potasio, está el núcleo y a 4 niveles de energía está el electrón más externo. Es decir, la interacción entre el núcleo y el electrón más externo en el potasio es mucho más débil, es menor en comparación al litio. ¿Está claro? Por eso es que el radio atómico del potasio es mayor que del litio. ¿Entendido? Entonces, fíjense lo que está escrito acá para que ustedes lo puedan, lo tengan. Esto de todas maneras está en los apuntes, ¿no? Todo está en los apuntes. Espérenme. Dice acá. En un grupo, el radio atómico aumenta a medida que se incrementa el número de niveles de energía, ya que existe menor interacción entre el núcleo y los electrones más externos. ¿Queda claro? Entonces, cuando ustedes tienen que justificar por qué aumenta o disminuye el radio atómico dentro de un grupo, lo que tienen que analizar es la variación en la cantidad de niveles de energía y justificar de esta manera por qué el radio aumenta o disminuye. ¿Queda claro? Eso lo consideramos cuando analizo la variación del radio dentro de un grupo. ¿Está? Periodo. ¿Qué pasa cuando analizo los elementos en un mismo periodo? En un mismo periodo observen. Supongamos, allá están afuera de la tabla para que lo vean en particular, pero por ejemplo, si ustedes toman los elementos del mismo periodo donde tienen el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, observen cómo el radio atómico disminuye. Y en todos los periodos se produce la misma tendencia. Es decir, si yo estoy analizando un mismo periodo, a ver acá, por ejemplo observen cómo el radio disminuye. Acá también pasa lo mismo, ¿sí? Y acá están estos afuera de la tabla para que lo vean mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo considero los elementos de un mismo periodo, por ejemplo, los del periodo 4, todos tienen ¿cuántos niveles de energía? 4. Es decir, tienen la misma cantidad de niveles. No sirve en este momento considerar la cantidad de niveles de energía, porque todos tienen la misma cantidad. ¿En qué difieren? Difieren en la carga nuclear. Pensemos un poquito. Si yo tengo un núcleo que tiene una determinada carga nuclear, atrae a esos 4 niveles de energía, a esos electrones que se ubican en esos niveles de energía. Si yo tengo un núcleo con mayor cantidad de protones, es decir, con mayor carga positiva, va a atraer con más intensidad a esa misma cantidad de electrones que se ubican en esa misma cantidad de niveles de energía. ¿Entendido? Es una cuestión de lógica y de razonamiento. Un núcleo más potente atrae con mayor intensidad a los electrones. Por eso dice, en un
periodo, el radio atómico disminuye a medida que se incrementa el número atómico. ¿Sí? Ya que al aumentar Z, aumenta la cantidad de protones y los electrones con los que se produce la interacción. Aumenta la cantidad de protones y electrones, lo que produce mayor interacción entre el núcleo y los electrones más externos. Entonces, cuando yo tengo que justificar por qué varía o cómo varía el radio atómico, si lo considero a los elementos en un mismo periodo, voy a tener que considerar, en ese caso, nada más que la carga nuclear. Hacer la justificación a partir de la carga nuclear. A mayor carga nuclear, mayor interacción entre el núcleo y los electrones más externos y menor radio atómico. ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Cuál es la variable? Si yo tengo que analizar los elementos del mismo grupo para poder sacar una conclusión con respecto al radio atómico, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los del mismo grupo. Pero, ¿qué considero? ¿La carga nuclear o la cantidad de niveles? La cantidad de niveles. Y si estoy en el mismo periodo, ¿qué considero? La carga nuclear. Bien. Energía de ionización. Esta es otra de las propiedades. Fíjense, es la energía que absorbe un átomo o un mol de átomos cuando en estado gaseoso se libera el electrón más débilmente retenido desde el estado fundamental al infinito. Es decir, es la energía que se pone en juego cuando un átomo se convierte en un catión, cuando pierde electrones. Aquí registren muy bien que es energía que se absorbe. Se absorbe y tengan en cuenta algunos aspectos importantes de este concepto. Energía que se absorbe cuando un átomo o un mol de átomos en estado gaseoso, fíjense que ahí en esa ecuación está representado el estado gaseoso, para liberar el electrón más débilmente retenido desde su estado fundamental al infinito. Miren cómo hay una correlación entre la energía de ionización y el radio atómico. Siempre vamos a poder justificar una propiedad, una variación en una propiedad, a través del análisis del radio atómico. Entonces miren y traten de interpretar bien lo que dice. A mayor radio atómico, menor es la energía de ionización. Esa es una idea básica que tienen que tener. Fíjense, si yo estoy considerando los elementos del mismo grupo, por ejemplo, el que tiene mayor radio, que es el potasio en ese ejemplo, es el que tendría la menor energía de ionización. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la distancia entre el núcleo y el electrón más externo es mayor. Piensen, es lógica. Por lo tanto, la atracción que ejerce el núcleo sobre ese electrón es menor. Vayan pensándolo. Y se necesita absorber menos cantidad de energía para liberar el electrón. O sea que es todo razonable.
vuelvo a decírselos. Cuando es mayor el radio atómico, va a ser menor la energía de ionización. ¿Por qué? Porque cuando la distancia entre el núcleo y el electrón más externo va a ser mayor. En consecuencia, la atracción entre el núcleo y ese electrón es menor. Y entonces, para poder liberarlo a ese electrón, se necesita liberar menor cantidad de energía. ¿Está claro? Es toda una serie de razonamiento que se tiene que hacer. Yo les recomiendo no estudiar estas definiciones de memoria, sino encontrándoles un sentido lógico. Porque entonces cuando ustedes tengan que comparar dos elementos o escribir una justificación, tienen el razonamiento lógico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Inclusive hasta ustedes podrían hacer la gimnasia de escribirlo de otra manera. Es decir, por ejemplo, estaría bueno que ustedes se entrenen y digan, a ver, acá dice a mayor radio atómico. ¿Y cómo tendría, por ejemplo, escribirlo al revés? Decir, a menor radio atómico, mayor es la energía de ionización, porque ese sería un buen entrenamiento para que ustedes apliquen el razonamiento lógico. ¿Entendido? ¿Me entienden lo que les estoy pidiendo que hagan como ensayo, a ver si han entendido esto? ¿Sí? Y, fíjense acá. A mayor cantidad de energía absorbida, lógicamente que es mayor la energía de ionización. Bueno, entonces ahí está. Acá está la correlación. A menor radio atómico es mayor la energía de ionización. Fíjense que hay exactamente esa correlación que estábamos diciendo recién entre la energía de ionización y el radio atómico. Entonces, como conclusión, ahí le estaba mostrando las tablas donde se ve los radios y se ve la energía de ionización. Entonces, ¿en qué sentido va, cómo aumenta? Pero siempre que ustedes tengan que explicar por qué aumenta o disminuye la energía de ionización, siempre justifíquenlo desde la variación en el radio atómico. ¿Mm? Esto de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se relaciona con la formación de un anión. Es decir, lo que ocurre cuando el átomo gana electrones. Entonces, fíjense qué dice. Atención, es la energía que libera la anterior que absorbe. Libera un átomo o un mol de átomos en estado gaseoso para incorporar un electrón desde el infinito a su estado fundamental. Fíjense cómo varía con la energía de ionización. Esta es energía que se libera en el proceso de incorporación de un electrón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué relación tiene con el radio atómico? Razonemos. A menor radio atómico, mayor es la afinidad electrónica. A menor radio, mayor afinidad electrónica. Pensemos por qué. Porque la distancia entre el núcleo y el electrón incorporado es menor. Por lo tanto, la atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón es mayor y se libera mayor cantidad de energía. A ver, lo volvemos a leer y lo vamos razonando. ¿Sí? A menor radio atómico, mayor es la afinidad electrónica.
Esa tiene que ser como la primera idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia entre el núcleo y el electrón incorporado es menor. La distancia es menor. Por lo tanto, la atracción que ejerce el núcleo sobre ese electrón es mayor, porque el electrón está más cerca del núcleo. Y entonces se libera mayor cantidad de energía cuando se produce esa incorporación del electrón. ¿Está? Volvemos a leerlo. Siempre hay una relación inversa. A menor radio, mayor afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque la distancia entre el núcleo y el electrón incorporado es menor, porque tenemos, acuérdense, un núcleo más potente, por eso es menor el radio. Entonces, la distancia entre el núcleo y el electrón incorporado es menor, por lo tanto, la atracción que ejerce el núcleo sobre ese electrón es mayor y se libera mayor cantidad de energía. A mayor cantidad de energía liberada, mayor es la afinidad electrónica. A mayor cantidad de energía liberada, mayor es la afinidad electrónica. Fíjense, hay algunos casos acá, no sé si está la tabla, pero... Profe, Sí, disculpe, ¿puedo volver un ratito a la energía de ionización? ¿Un ratito? mire, tengo el inconveniente que no logro mover las láminas, así que dudo que le pueda ayudar, porque mire, si no puedo mover de un lado al otro, está tildado esto. Así que téngame paciencia, si lo puedo hacer, con todo gusto, pero quiero terminar, por lo menos avanzar en esto. Bueno, esto entonces también les quería mostrar. A menor radio atómico, mayor afinidad electrónica. Entonces, siempre que ustedes analicen y hagan lo mismo que les expliqué hace rato, el mismo ejercicio con todo esto para que ustedes lo puedan aplicar. También les recomiendo que hagan esta gimnasia de escribir a mayor radio atómico, menor es la energía, la afinidad electrónica, porque saberlo armar de otra manera. Ensayen con eso. Bueno, acá le quería mostrar lo de la tabla, que les decía la tabla de las afinidades electrónicas. Fíjense, si miran lo otro, lo tienen ustedes en la teoría, en los apuntes teóricos, a medida que tenemos un radio atómico más pequeño, el valor de la afinidad electrónica es más grande. Esos son los valores numéricos, como para que ustedes tengan una idea que efectivamente esto se cumple. Luego tengo el carácter metálico, ¿sí? Bueno, el carácter metálico es una medida que tiende, de la tendencia que tiene un átomo para poder formar cationes, es decir, para poder ceder electrones, ¿sí? Y entonces, piensen un poquito. A menor radio va a ser menor la tendencia a ceder los electrones. ¿Está? Piensen un poco. Si ustedes tienen un núcleo que tiene un radio atómico pequeño, la atracción entre el núcleo y el electrón más externo es muy intensa. Entonces va a ser difícil perderlo al electrón. En cambio, si tienen un átomo que tiene un radio atómico grande, la interacción entre el núcleo y el electrón más externo es más débil. Entonces es mucho más fácil que ese átomo pueda perder un electrón. ¿Entendido? ¿Está claro? Miren, la clave para esto, para este tema, no es aprenderse las cosas de memoria, es razonarlas. Ustedes las tienen que entender y ir como paso a paso. Fíjense, si el radio atómico es así, la distancia así, es como ir conectando una idea con otra. Esa es la clave para aprender el tema y para poder justificar cualquier
posibilidad que se les dé de análisis. ¿Sí? Ahí está lo que les estaba diciendo. Y ahora quiero que nos detengamos un poquito en los iones. ¿Sí? Los iones, como ustedes ya lo deben haber visto, son especies que se forman cuando un átomo gana o pierde electrones. Entonces ahí deja de ser una partícula de carga neutra. Puede convertirse por ganancia o pérdida de electrones, eso bien clarito. Los iones se forman porque hay pérdida o ganancia de electrones. ¿Sí? ¿Qué tipo de partículas pueden resultar? Miren, los cationes son partículas de carga positiva. ¿Por qué son de carga positiva? Porque se produce la pérdida de electrones. El átomo cede electrones. Entonces, cuando uno habla de los cationes, son partículas de carga positiva. ¿Y por qué? Porque en ellos se ha producido la pérdida de electrones. Los aniones, en cambio, los aniones son partículas de carga negativa. ¿Por qué de carga negativa? Porque se produce la ganancia de electrones. Entonces ustedes tienen los cationes y los aniones. Se forman como resultado de la pérdida o ganancia de electrones. Siempre yo les pido que recuerden esto porque muchas veces a nosotros en la química nos pasa, y en muchas disciplinas, que hay palabras parecidas. Y uno las estudia, pero cuando llega el día de ir a rendir un parcial o un final, a veces uno puede dudar, porque como son palabras parecidas, uno puede tener No. Bueno, a ver si acá puedo escribir. Les decía entonces, fíjense, yo siempre les hago recordar así. Cationes tiene la T, tiene disfrazado un signo más. Entonces se van a acordar que los cationes son los de carga positiva. En cambio, los aniones tienen una N de más acá, que nos van a hacer acordar que los aniones son de carga negativa. Estas pequeñas cosas nos pueden ayudar porque, como les digo, palabras parecidas a veces hacen que uno se pueda confundir. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Fíjense la representación de los cationes. Se coloca como un superíndice la carga con un signo. O sea, por ejemplo, el calcio, 2+, el aluminio, 3+, y el sodio, simplemente el más. ¿Por qué se coloca eso? ¿Qué significa? Esa es la carga. Observen, se pone primero, porque así son las reglas de notación, se escribe primero el valor numérico y a continuación el signo de la carga. Por eso tiene 2+, 3+. Fíjense, ahí lo alcanzan a ver para los aniones, el fósforo con 3-. ¿Sí? También puede ser 2- o simplemente el signo menos. ¿Y qué significa? Miren, acá cuando ustedes tienen el catión 2+, ¿qué quiere decir? Que, a ver, primero, razono. Carga positiva, anión o catión. Catión. Si es catión, ¿qué le pasó con los electrones? ¿Ganó o perdió? Perdió. ¿Cuántos perdió? 2. Entonces, el ion que tiene carga +2, perdió 2 electrones. El que tiene carga +3, ¿cuántos electrones perdió? 3. Y el que tiene simplemente un signo más, ¿cuántos electrones perdió? 1. Entonces,
Cuando uno dice perdió, es con respecto al estado fundamental. Es decir, como nosotros lo identificamos en la tabla periódica, partimos de un átomo en estado fundamental donde se cumple lo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, si yo tengo el oxígeno de número atómico 8, ¿cuántos electrones tiene? 8. Y desde ahí, cuando yo digo que se convierte en un anión o un catión, voy haciendo las cuentas para saber si aumenta o disminuye la cantidad de electrones según corresponda. ¿Está claro? ¿Entendido? Bueno, vamos a ver otro poquito más de los iones. Bueno. Nos falta analizar qué pasa con el radio iónico. Es la media de la distancia entre los núcleos de iones adyacentes de un mismo elemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Acuérdense, esta es la clave, recordar que los aniones ganan electrones y los cationes ceden electrones. Entonces, a partir de eso, fíjense, si ustedes tienen, miren acá la figura primera. Tienen, por ejemplo, el sodio. El sodio como partícula en estado fundamental, como partícula de carga eléctrica neutra, tiene 11 protones y 11 electrones. ¿Sí? Es decir, que la carga es partícula neutra es 0. En cambio, allá estaría el sodio con carga +1. Pensemos, carga positiva. ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. ¿Cuántos? 1. Entonces ahora tiene 10 electrones. Y cada vez que hay una pérdida de electrones, miren qué es lo que pasa. Ustedes saben que las partículas de carga eléctrica igual, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces, justamente, cuando se produce la pérdida de electrones, la repulsión entre los electrones disminuye y por eso el radio del ion en comparación al átomo en estado fundamental es menor. Fíjense, el radio de los cationes es menor que los átomos neutros. Ya que al disminuir la cantidad de electrones, la repulsión entre electrones disminuye. ¿Sí? Y entonces se incrementa la atracción entre el núcleo y los electrones, provocando que los electrones del orbital más externo se acerquen más al núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al reducirse la cantidad de electrones, se disminuye la repulsión entre electrones y se contrae más la nube electrónica por la atracción que ejerce el núcleo, y entonces por eso el radio del catión comparado con el ion en estado neutro es menor. ¿Está claro? Entonces, ustedes, por ejemplo, ya podrían ir haciendo en sus apuntes como una comparación entre anión y catión. ¿Por qué tiene la carga? ¿Qué le pasa con los electrones? ¿Por qué aumenta o disminuye el radio? ¿Qué pasa cuando yo comparo el radio de ese ion con el elemento en estado fundamental? Entonces, ustedes tienen, yo supongo que tienen que ya tener habilidades para poder sistematizar de esa manera la información. Y siempre estudien razonando. Este tema no es para estudiar de memoria, ¿no? Después está el radio de los aniones. Fíjense acá, tengo otro ejemplo. Si ustedes miran, también observen. Tengo acá la partícula en estado neutro y allá está el ion, el cloruro, con la ganancia de un electrón. ¿Sí? Miren la figura y ahí tienen. Que tiene, como ganó un electrón, tiene un electrón más, tiene 17 protones 18, o sea que tiene el cloruro, es una partícula de carga negativa. ¿Qué pasa cuando yo comparo el radio del anión con el del átomo en estado fundamental?
observen que es mayor. ¿Por qué? Porque como se agregaron electrones, se aumenta la repulsión entre electrones. Entonces dice, el radio de los aniones es mayor que el de los átomos neutros, ya que al aumentar la cantidad de electrones, la repulsión entre los electrones aumenta, provocando que los orbitales se alejen más del núcleo. Verán que es muy semejante a la explicación que vimos recién, pero fíjense, vista desde el otro lado. Uno desde la ganancia y el otro desde la pérdida de electrones. ¿Está entendido esto? ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿qué quiero explicarles? Quisiera poder explicarles cómo se escriben las configuraciones electrónicas de los iones, porque eso sé que ayer faltó explicar en todas las configuraciones. A ver, voy a corregir esto para que lo tengamos más prolijito. Ya tengo miedo, le digo la verdad que ya tengo miedo de tocar acá cualquier cosa porque se me desconectan y se me salen las cosas. La verdad que les voy a ser honesta. No me convence mucho esto, pero bueno. Ya voy a tener que poderlo hacer como les dije el otro día. Bueno, fíjense una cosa. Ustedes, cuando tienen que escribir una configuración de un anión, miren, a ver si les puedo hacer notar acá, a ver si lo puedo hacer. A ver, ¿ahí lo ven? Sí. Miren, ahí lo tienen ustedes al fósforo como partícula en su estado fundamental. ¿Sí? Si ustedes tienen que escribir la configuración, ya lo saben hacer, sería eso. ¿Está claro? Eso ya lo saben. Ahora, ¿qué pasa si debo escribir la configuración del ion? Por ejemplo, del ion donde el fósforo está con 3 cargas negativas. Perdón, ¿anión o catión? Anión. Entonces, quiere decir que hay ganancia de ¿cuántos electrones? 3. Si hay ganancia de 3 electrones, fíjense en dónde se los incorpora esos 3 electrones. En el último nivel. Porque ustedes, fíjense, el nivel 1, el nivel 2, vayan comparando, no hay modificaciones entre la partícula en estado neutro y como ion. En el 3s2 tampoco, y en el 3p sí. Ahí se incorporan 3 electrones más. Entonces tienen el 3p6. ¿Entendido dónde incorporamos los 3 electrones? Observen acá también, por ejemplo, en el nitrógeno, cuando yo miro que es de carga negativa, 3 cargas negativas, quiere decir que hay que agregarle 3 electrones y los ubico en el final de la configuración. Ahí lo tienen al oxígeno acá. ¿Sí? Antes de poder correr esto para que lo veamos, quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. Escriban la configuración del oxígeno con carga -2. ¿Qué es anión o catión si tiene carga negativa? ¿Cuántos electrones? Perdón, ¿ganó o perdió si es anión? ¿Cuántos ganó? 2 electrones. Entonces, ahí tienen la configuración en negro del átomo en su estado fundamental. Escriban cómo sería la configuración electrónica de este anión. A ver, y yo ya corro esto para que veamos si está bien hecho o no. Profe, ¿de cuál equipo? ¿Del sodio? Del oxígeno. Oxígeno -2, con dos cargas negativas. Ya lo tienen, muy bien, ya lo vemos. A ver.
lo ven al del oxígeno, entonces está. Con negro tiene la configuración del átomo en el estado fundamental. Y después tienen el otro caso, donde ya está indicada la ganancia de los 2 electrones. ¿Está claro? ¿Entendido cómo se hace? ¿Sí? Bueno, fíjense. Fíjense en el caso de los cationes. Los cationes. Miren estos casos especiales, estos casos que tienen acá. Miren qué es lo que pasa con las configuraciones cuando se produce, si son cationes, pérdida o ganancia de electrones. Pérdida de electrones. Entonces, en el calcio, fíjense, el catión con carga más 2. ¿Cuántos electrones se perdieron? 2. En el potasio con carga más 1. ¿Cuántos se perdieron? 1. Entonces, ¿cuál es el que se pierde o los que se pierden? Son los del nivel más externo. Entonces, fíjense, ustedes escriben la configuración del calcio y después razonan. Y dicen, a ver, yo tengo que escribir la configuración del catión calcio, que tiene carga 2 más, es decir, que pierde 2 electrones. ¿Cuáles son los que se pierden? Los más externos, que serían los 4s2. Fíjense que acá en la configuración ya no estamos. ¿Lo ven? Y en el otro caso, en el potasio, que tienen la configuración, fíjense ahí está y termina en 4s1. Ese electrón que se pierde es el del nivel más externo, el 4s1. Por eso aquí ya no lo colocamos. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, entonces cuando yo tengo que representar la configuración electrónica de un catión, voy a tener que registrar en esa configuración los elementos, los electrones que se van perdiendo. Aquí hay un caso especial que se repite en algunos elementos de transición. Se los quiero mostrar para que lo vean porque son particulares los elementos de transición. Ahí lo tienen al hierro. La configuración del hierro en estado fundamental, nosotros la podríamos escribir desarrollada o directamente utilizando este método que es el corazón de argón 4s2, 3d6. Eso es indistinto. Se pueden escribir todas las configuraciones utilizando este sistema del corazón o el desarrollando completo. ¿En qué se van a fijar? Miren, ustedes tienen el hierro puede presentarse como catión de 2 maneras. Con catión, con carga más 2 o con carga más 3. ¿Sí? Miren, con carga más 2, ¿cuántos electrones perdió o ganó? Catión. Perdió. ¿Cuántos perdió? 2. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los que se pierden? Los del último nivel, los del 4S. Entonces, observen ahí donde tienen la del hierro más 2, una manera de escribirla a la configuración sería corazón de argón o toda la configuración desarrollada. El 4s2 ya no lo escribimos y directamente 3d6. Otra manera podría ser
la configuración de argón 4s0, 3d6, para mostrar que uno sabe que los electrones que se perdieron son del nivel 4s. ¿Entendido? Se podría escribir de las dos maneras. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, se pierden en ese caso los electrones del nivel 4s. Entonces, o directamente no lo escribo o puedo poner 4s0. Luego, el hierro como catión con carga más 3, se van a perder los dos electrones que están en el nivel 4s más uno que está en 3D. Por eso es que queda la configuración con 3D5. Se pierden los dos electrones del 4s más uno del 3D. ¿Está claro? Eso pasa con los elementos de transición. Observen, acá también está la otra manera, donde podrían poner 4s0, 3d5. Esa es otra forma también de representar que han podido observar o interpretan que se produce la pérdida de electrones. ¿Está entendido? ¿Está claro? Miren, ahí está, por ejemplo, acá les quiero mostrar el caso del cobre. Ahí se los planteo al cobre como, en un primer momento, como partícula en estado fundamental, y después como cobre más 1. Y observen, el electrón que se pierde es del 4s1. Acuérdense que el cobre también es elemento de transición. Y después allá lo tienen representado el cromo. Ahí, para que tengan en cuenta, uno podría escribir o toda la configuración o también usar el sistema corazón de argón 4s1, 3d5. Y por ejemplo, si ustedes tendrían el cromo con carga más 3, ¿cuáles son los electrones que se pierden? Se pierde uno del 4s1 y del 3d se pierden los otros dos. ¿Está? Por eso, en el caso del cromo, me quedaría corazón de argón 3d3. ¿Está entendido? ¿Está claro? En los elementos de transición, en los electrones que se pierden, en primer momento, son los ubicados en el nivel 4s. Es que siempre va a perder los del 4s. Podrá perder 1, podrá perder 2, y si ya tiene que perder 3, los 2 del 4s más 1 del 3d. ¿Está? Por las opciones van a ser o pierde 1, o pierde 2, o pierde 3. ¿Está claro? Bueno. ¿Siempre pierde del 4s nomás, profe? Del 4s se pierden los 2 electrones, y si es necesario que se pierda un tercero, se va a perder del 3D. Sí. 4s1, porque arriba tenés la configuración del átomo en estado fundamental. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo? Van a revisar, cuando ustedes se fijen en el práctico, justamente el cromo, y se las dejo planteada, estudien y fíjense, porque en el práctico está la configuración del cromo. La del cromo es un caso particular de esa configuración. Estudienla, búsquenla. ¿Por qué no es 4s2? ¿Por qué es 4s1, 3d5? Tiene que ver con la estabilidad de las configuraciones. Entonces, tarea para que ustedes solitos busquen, prestenle mucha atención a la configuración del cromo y tienen el cromo y después tienen la configuración del cromo, molibdeno, ¿sí? Y después también, ya les digo cuál es la otra que tienen que tener en cuenta,
es la configuración del cobre, ¿sí? La del cobre, la de la plata y la del oro. ¿Está claro? Esas configuraciones, cuando estudien de los libros, mírenlas bien, porque son especiales. Mírenlas bien. Acuérdense que ustedes ya son estudiantes universitarios que tienen que tener autonomía y poder avanzar solo en algunas cosas. Bueno, vamos viendo otro tema. Bueno, a ver, yo quisiera que acá pensemos juntos, porque hay muchas maneras como ustedes, desde una configuración, pueden reconocer a qué iones pertenecen esas configuraciones. Fíjense, ustedes tienen ahí, miren, ustedes tienen un ion. Y tienen, lo primero que van a observar es la carga. ¿Qué carga tiene? 2 cargas positivas. O sea, anión o catión. Si es catión, tiene carga más 2, acabamos de decirlo. ¿Qué le pasó con los electrones? ¿Ganó o perdió? Perdió. O sea, este es el razonamiento que ustedes tienen que ir haciendo. Primer punto. Segundo punto. Tengo que pensar lo siguiente. Ahora que perdió 2 electrones, ¿cuántos electrones tiene? ¿De dónde puedo saber la cantidad de electrones que tiene el ion? Mirando la configuración electrónica. Entonces ustedes dicen, corazón de argón, me fijo en la tabla periódica, el argón, 18 electrones. 3 de 10 son 10 electrones más, o sea que ahora el ion tiene carga, tiene 28 electrones en su estructura. ¿Sí? Entonces miren ahora qué es lo que vamos a pensar, qué es lo que está acá. Ustedes dicen, el ion tiene 28 electrones ahora. Para llegar a tener estos 28, perdió 2. Pero perdió a partir de ¿cuántos electrones? De los electrones que tenía el átomo en su estado fundamental, cuando lo teníamos como partícula en estado neutro. Entonces yo voy a poder hacer el razonamiento, voy a despejar de acá. Si ahora que está como catión tiene 28, para llegar a los 28 tuvo que perder 2, ¿cuántos tenía antes? 30. ¿Se dan cuenta del razonamiento? Es invertir el razonamiento. Vuelvo a repetir. Ahora que es un catión de carga más 2, tiene 28 electrones. ¿Cómo llegó a estos 28? Perdiendo 2. Entonces yo digo, ahora tiene 28 y perdió 2 para llegar a los 28, ¿cuánto tenía antes? 30. ¿Está claro? Inclusive se puede hacer la operación matemática, 28, plantearlo como una ecuación, ¿me entienden? 28 más 2, 30. Entonces, ustedes llegan a la conclusión que el elemento en estado neutro tenía 30 electrones. Y como sabemos que los átomos son partículas eléctricamente neutras, tienen igual cantidad de protones que de electrones, tiene 30 electrones, ¿cuántos protones va a tener? 30 más. O sea que el valor de Z va a ser igual a 30. Lo buscan en la tabla y van a tener que el elemento en estado neutro, ¿cuál es? El zinc. Y ahí, si les dicen, a ver, escriba la representación del ion. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Tendríamos que poner, ahí lo reconozco al elemento, pero tendría que poner zinc 2 más. ¿Está entendido? Lo pude reconocer al elemento.
¿Está claro? ¿Está entendido? Bueno, entonces tienen ahí. El mecanismo es analizar cuántos electrones tiene el ion en este momento y pensar si es un anión o un catión, si ganó o perdió electrones y tratar de reconstruir el número atómico para desde ahí poder inferir qué elemento era. ¿Está claro el razonamiento? ¿Está? Es como volver marcha atrás. Lo tengo al ion y trato de reconstruir la configuración del elemento en estado neutro. Bueno, fíjense este otro. Este otro tiene carga negativa. ¿Mm? Tiene carga -3. Si tiene carga -3, ¿qué le pasó? Ganó. Lo que ustedes tienen que tener bien clarito, bien entendido, es, por ejemplo, cuando es anión-catión, qué carga tiene y qué le pasó, si ganó o perdió electrones. Esa es la información que tienen que tener, en eso no pueden fallar. Entonces ustedes dicen, a ver, este tiene carga negativa. Quiere decir que ganó 3 electrones. ¿Está? Y entonces yo puedo decir lo siguiente. Me voy a fijar ahora que es un ion, ¿cuántos electrones tiene? ¿De dónde saco la información? Del análisis de la configuración. El neón con 10 electrones, 3s2, 3p6, 8, 10 más 8, 18. O sea que ahora, como ion, tiene 18 electrones. Ahora, razono. Ahora como ion tiene 18 electrones. ¿Pero por qué tiene 18 electrones? Porque para convertirse en ion tuvo que pasarle ¿qué? Ganar 3 electrones. Entonces, como elemento neutro, tiene que ganar 3 electrones para tener ahora 18. Por eso está esta representación acá, donde ustedes ven, como elemento neutro, tuvo que ganar 3 electrones para tener los 18. ¿Entendido? Observen, esta información de acá, de los 3 electrones, la tienen porque observan la carga. Y esta cantidad de electrones presentes en el ion la tienen de la configuración. O sea, la información está, la tengo que saber usar. Y entonces de ahí voy a poder despejar la cantidad de electrones que tendría el elemento neutro. Entonces, hago las cuentas y me queda que el elemento neutro tendría 15 electrones. Es decir, ¿cuántos protones? Si es neutro, 15. Z igual a 15. ¿Qué elemento es? Fósforo. ¿Y cómo se escribiría? Escriban, prueben ustedes, ¿cómo sería la representación del ion? ¿Cómo? Iría de esta manera, a ver si está acá. Ahí está, ¿ven? Se pone. Acuérdense, primero el número y después la carga como superíndice. Esos son detalles que hay que recordar siempre. ¿Está claro? ¿Está entendido? Bueno, a ver, vamos a ver si hay algo más. Yo creo que ya no. Bueno, listo. Bueno, tenemos ahí lo siguiente. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué me pusiste? ¿Qué se portan mal? Bueno, podemos interpretar que eso es la felicidad de haber entendido todos los temas o la felicidad que se termina la clase. Como dice, lo dejo a tu criterio. Bueno, escuchen una cosa, ya terminamos ahora obviamente, pero les pido que para este tema tengan la precaución de razonar. Todo tiene una relación.
Nada es para que lo estudien de memoria, el radio atómico. No, por favor. Por ejemplo, cuando tomen 2 segunditos más y los dejo, 2 segunditos más. El último pedido. Cuando tengan que estudiar las variaciones en la tabla periódica, no estudien esto que dice aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba a abajo. Ese tipo de cosas, no. ¿Sí? Siempre argumenten diciendo, a partir del radio atómico que ocurre esto, la distancia entre los electrones pasa esto otro, ¿sí? Argumenten de esa manera. Bueno, listo, espero que me hayan entendido y que les vaya muy bien. Nos vemos.